Buenos días a todos. La verdad que hoy hay una presencia especial, ¿verdad? Hay un ambiente especial porque el Espíritu Santo del cual estamos tanto hablando y al que estamos buscando vive en nosotros y se mueve en medio de nosotros. De hecho, esta mañana seguiremos hablando acerca de este tema, acerca del Espíritu Santo. Nos vamos a adentrar un poquito más mirando un poco la obra del Espíritu Santo, pero vamos a tocar un poco también lo que la Biblia nos habla acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes de considerar qué impacto puede tener en nuestra vida. La Biblia nos habla, lo encontramos ya en el libro de la Génesis, en el capítulo 1, de un Dios trino. Y allí encontramos el término Elohim, el Dios del plural de Dios, ese Dios creador y salvador que es revelado en la palabra de Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres diferentes personas, pero son un mismo Dios, un solo Dios. Y aquí podemos leer Efesios capítulo 4, versículo 5, si lo tenéis. En Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, leo una frase, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los tres tienen una misma sustancia, tienen la misma igualdad, la misma autoridad, tienen la misma esencia. Trabajan juntos desde la eternidad y para la eternidad, y lo hacen en perfecta armonía, porque son tres en uno. El Espíritu Santo estaba en el momento de la creación de la tierra y estaba en el momento de la creación del hombre. De hecho, encontramos en Génesis capítulo 1, si lo leemos con atención, en el versículo 26 leemos que dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y encontramos un verbo plural. Sin embargo, en el versículo 27 hay la afirmación de que creó Dios al hombre. Es un Dios, Elohim, compuesto por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios. Si adoramos al Padre, adoramos al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. Oramos al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo. Nos rendimos ante el Padre, nos rendimos ante el Hijo, nos rendimos ante el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5, del 3 al 5, lo estuvo hablando también Serafín, acerca de la historia de Ananías y Zafira, que habían mentido, ¿verdad? Habían mentido a los apóstoles, pero habían mentido a Dios. Y le dice, en ese momento lo que le dijeron fue: ¿por qué ha puesto Satanás en tu corazón mentir al Espíritu Santo? Y le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Reafirmando que el Espíritu Santo es Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, hoy es una prédica estudio. Estaremos leyendo unos cuantos versículos de la Biblia para que pueda haber un fundamento bíblico en nuestro interior acerca del Espíritu Santo. 2 Corintios 3, 17 leemos que el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, con letra mayúscula, indicando el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. En el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo de 4 al 6, leemos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y aquí ha nombrado al Espíritu Santo, al Señor como Cristo y al Dios como Padre, la Trinidad, que sigue obrando en este tiempo, existente desde el principio, desde la eternidad y para toda la eternidad. Durante la historia de la humanidad se ha manifestado primeramente Dios Padre, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Luego se ha manifestado Dios Hijo, y lo vemos por medio de la llegada de Jesucristo, de su manifestación
esta tierra. Y luego es el tiempo en el que se está manifestando Dios Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido enviado. Y ha sido enviado en un tiempo específico y con un propósito específico. Y nosotros como creyentes debemos ser creyentes entendidos. Debemos entender los tiempos en los cuales vivimos. Cómo se está moviendo el Señor en este tiempo y cuál es nuestro papel en este tiempo. Y cómo poder vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a responder a 3 preguntas. La primera pregunta que podemos hacernos en cuanto a la llegada del Espíritu Santo es: ¿por qué ha sido enviado el Espíritu Santo? ¿Qué motivo tenía el Señor por enviar el Espíritu Santo? Y las respuestas son varias. Primero, el Espíritu Santo ha sido enviado para nuestra salvación, ¿sabéis? En el libro de Tito, capítulo 3, del 4 al 6, leemos que Dios nuestro Salvador nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido enviado con el propósito de salvar nuestra vida. Jesús, aquí nos está hablando en este versículo de Tito, está explicando el término del sello del Espíritu Santo. Porque nosotros en Jesús tenemos salvación, por el perdón de pecados que nosotros encontramos en Jesús. Pero ya después de la resurrección de Cristo ha sido enviado el Espíritu Santo. Y uno de los propósitos del Espíritu Santo es sellar nuestra vida, es hacer esa obra de regeneración en la vida de una persona para que pase de muerte a vida. De hecho, hay una diferencia entre el sello del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo porque viene en nosotros y nos salva, y ser llenos del Espíritu Santo y vivir en esa llenura del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes que obra el mismo Espíritu de Dios, pero una es anterior a la otra. Por eso Jesús, en el cual hay salvación, nos hablaba de un nacer de nuevo. Que no se trataba de un nacer de nuevo físicamente, sino un nacer de nuevo en el Espíritu. Y eso podía ocurrir porque el Espíritu Santo iba a ser enviado después de que Jesús iba a morir y resucitar. Por eso dijo Jesús: es que os conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Espíritu Santo y por medio de él podréis nacer de nuevo en vosotros. El sello del Espíritu Santo, si lo queréis apuntar, lo encontramos en varios pasajes de la Biblia, como en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 y 30, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos sella en el día de nuestra salvación. En el día en el que nosotros aceptamos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y lo recibimos en nuestra vida. En ese día, como el granjero le pone el sello a la vaca: esta es mía, esta es mi oveja, esta es mi vaca, esa me pertenece a mí. Ese es el sello que el Espíritu Santo pone en nuestra vida, que a Él le acierta que somos hijos suyos y a nosotros nos afirma de que somos hijos suyos, porque hay el sello del Espíritu en nosotros, porque Él ya vive en nosotros, ha sellado nuestra vida para siempre. El Espíritu Santo dice en Juan 16:8 que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso en ese contexto Jesús dijo: es que os conviene que me vaya, porque enviaré a Él, a otro, como dijo Serafín, como yo. No os dejaré huérfanos, Él estará con vosotros. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que abre nuestros corazones y por medio del sacrificio de Jesucristo somos aceptados y perdonados. Por gracia. Porque empieza el tiempo de la gracia. Empieza el tiempo en el que el Espíritu Santo se mueve y derrama gracia sobre nuestra vida.
vida. Dice en 1 Corintios 3:16 que ya nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Porque ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dijo Jesús, si lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, el Espíritu Santo mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que el Espíritu Santo ha sido enviado primeramente para sellar nuestra vida, para entrar en nosotros, para estar en nosotros, para morar en nosotros y afirmar nuestra identidad delante de Dios. Y esto es maravilloso, hermanos, porque esto no lo han vivido nuestros patriarcas de la fe. Ellos no han vivido lo que estamos viviendo nosotros, han vivido cosas maravillosas. Pero el Espíritu Santo se movía en momentos diferentes. Había apariciones espontáneas, esporádicas, momentos de la manifestación del Espíritu Santo que descendía sobre un profeta que hablaba, pero no han vivido lo que vivimos hoy. Y ni siquiera, hermanos, a veces hay gente que dice que, si hubiese vivido en el tiempo de Jesús, ¿te imaginas haberlo visto cara a cara? Pues probablemente habríamos sido uno como muchos que lo han visto, lo han tocado, han escuchado en Él y no le han creído. Sin embargo, vivimos en un tiempo privilegiado. En los últimos tiempos en los cuales el Espíritu de Dios ha sido derramado. Y no solo se mueve entre nosotros, está en nosotros. Constantemente, en todo momento. Nos hemos convertido en su morada. De hecho, después de salvar nuestra vida, el Espíritu Santo ha sido enviado para transformarnos. El Espíritu Santo transforma nuestra vida cada día, renovándonos a la imagen de Cristo. Y aquí hay un versículo que es uno de mis favoritos de la Biblia. No sé si tienes versículos favoritos, pero este es uno de los que más me llega. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso significa que no importa en qué condición hayamos conocido al Señor, hayamos llegado a Dios, Él nos va transformando de gloria en gloria cada día. Cada día nosotros cuando le buscamos, el Espíritu Santo produce una renovación en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro corazón, y lo hace para que nos parezcamos a Jesús cada día más. A ese Jesús al que adoramos, del cual estudiamos, el Espíritu Santo nos lleva cada día más a parecernos a Él. ¿Y eso cómo se hace? Pasando tiempo con el Espíritu Santo. Dejando que el Espíritu Santo abra las Escrituras. Porque es cierto, lo hablaba el otro día con una chica y me decía que es difícil, a veces no entiendo toda la palabra, cierto, por eso es importante estudiarla, por eso es importante orar, por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que se abran las Escrituras y podamos entender lo que el Espíritu de la palabra quiere decirnos. Y el Espíritu de la palabra siempre nos llevará a cumplir la voluntad de Dios, a ser como Jesús. Por el camino vamos cambiando en nuestro carácter, ¿verdad? Dejamos atrás los malos hábitos, los pecados, los vicios, las malas actitudes. Cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más cambiaremos, más seremos transformados. Y el tiempo con el Espíritu Santo debería ser un estilo de vida, debería de ser un tiempo diario que pasamos con Él. Debería ser, hermanos, parte de nuestro tiempo de oración. ¿Por qué oramos al Padre? ¿Por qué hablamos con el Hijo? ¿Y por qué no hablamos con el Espíritu Santo? Si es esa tercera persona de la Trinidad que justamente está aquí ahora. Porque teológicamente hablando, el Padre y el Hijo están sentados
busquémosles, adoremos al Espíritu Santo. Y le debemos de pedir que Él nos ayude a cambiar y nos muestre cuál es el camino. Y buscar esa llenura que viene del Espíritu Santo, porque para ello también ha sido enviado el Espíritu Santo, para bautizarnos y para llenar nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 4 leemos que el Espíritu Santo edifica nuestra vida. Yo no le suelo dar mucha importancia en eso, pero también es parte de la llenura del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo nos viene dado principalmente para llegar a otros, pero también edifica nuestra vida. Dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y está claro que estamos hablando del contexto de que había que buscar más las lenguas para interpretarlas con las profecías y más bien orar en tu casa y mucho con el Señor en lengua, pero también nos está diciendo que esa llenura del Espíritu Santo, cuya evidencia inicial es el hablar en lenguas, también edifica nuestra vida. ¿No te edifica cuando tú estás hablando en lenguas? Cuando tú estás hablando esas palabras que tú ni siquiera entiendes muchas veces, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque hay momentos en los cuales nos faltan las palabras. Se hacen cortas las palabras para poderle decir al Señor no solo lo que sentimos, sino lo que el Espíritu está sintiendo en nosotros. Quizás una intercesión, un clamor, algo que sale de dentro, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que quiere comunicarse con Dios. Y nuestro espíritu que quiere comunicarse con Dios, perdón. Y el Espíritu Santo que está en nosotros quiere darnos estas palabras, porque nos ayuda a orar. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, porque no sabemos cómo hacerlo. Así que necesitamos al Espíritu Santo para aprender a orar, hermanos. Para aprender a pedir según la voluntad y el corazón de Dios. Ha sido enviado para bautizarnos con fuego y llenarnos de su presencia. Dijo Juan el Bautista, y lo leemos en Mateo 3:11. El que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso, tanto en este versículo como el siguiente que vamos a leer, vamos a entender que hay una diferencia entre recibir al Espíritu Santo en el día de nuestra salvación como sello del Espíritu Santo y ser llenados por el Espíritu Santo y vivir en esa llenura. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 37, del 37 al 40, leemos una respuesta que Pedro da después de su discurso. Un discurso que cautivó y atrapó la atención de las personas que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sed salvos de esta perversa generación. Sabéis, en este versículo encontramos el plan completo de Dios. Arrepentíos. Dios quiere que haya un arrepentimiento en nosotros, que abramos nuestros corazones y pongamos nuestra fe en Jesús. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y está hablando del bautismo en agua. Recibiréis el don del Espíritu Santo, y está hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es el paso siguiente a la salvación y que es parte del plan de Dios para todos y cada uno de sus hijos. De hecho, dice que esta promesa es para vosotros, es para vuestros hijos y es para los que están lejos, que todavía no conocen a Cristo, pero que llegarán a conocerle. Ahora, estamos buscando
el plan completo de Dios para nuestra vida? ¿O solo buscamos una parte del plan? ¿Nos estamos conformando con vivir una parte de las promesas de Dios? ¿O estamos anhelando todas las promesas del Señor para nuestra vida? Porque son para ti y son para mí. Pero son dones que podemos elegir abrir o dejar los paquetes aquí encerrados. Y seguirán cerrados hasta nuestra muerte, porque es que son para mí, llevan mi nombre y no lo puede abrir otra persona. Porque está destinado al hoy de Matilde. Y si no lo abre el hoy, que no vale que lo abra mi marido. No vale que lo abra mi mejor amiga. No vale que lo abra mis hijos o mi madre. Lo tengo que abrir yo, es mío. Y si no lo abro, se queda cerrado. Pero si lo abro, disfruto de ello. ¿Creemos que es para nuestra vida o hay dudas al respecto? Porque la palabra te dice que es para ti y que tiene que tener la misma fe que has tenido para creer en Jesús, para recibirlo en tu vida. La misma fe, la misma sencillez la tiene que tener con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Por eso respondemos a la segunda pregunta: ¿para quién ha sido enviado el Espíritu Santo? Porque a veces no somos capaces de recibirlo, tenemos dudas, porque no estamos realmente convencidos de que también para mí es ese bautismo, también para mí hay promesas, también para mí hay cosas que el Espíritu Santo quiere hacer. Jesús, durante su ministerio en la tierra, habló acerca del Espíritu Santo con sus discípulos. Habló y lo prometió, y le podemos leer en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Después de su resurrección, estuvo enseñando por 40 días acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Y en sus últimas palabras, antes de su resurrección, Jesús nuevamente lo encontramos hablando acerca del Espíritu Santo. Lo leemos en Hechos capítulo 1. Para Jesús había una cosa muy importante que los discípulos no tenían que olvidar, y era que tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo. Eso lo podemos leer también en Lucas 24, 49, Marcos 16, 17 y Hechos 1, 8. Era el deseo de Jesús. El deseo de Jesús era que no solo sus discípulos, sino todos aquellos que iban a ser añadidos a su iglesia, por la cual vino en esta tierra para edificarla, su deseo era que cada uno de sus hijos pudieran recibir al Espíritu Santo que había sido enviado, por el cual dijo: yo tengo que ir, pero yo le voy a enviar a él y os conviene. Él los va a llenar de mi presencia, para vosotros y para vuestros hijos. Y sabéis, aquí quiero abrir un paréntesis para que entendamos que realmente es para nosotros, porque de nosotros dependen otras personas. El hecho de si yo abro este regalo o no, no soy solo yo a perder las bendiciones. Hay otras personas que pueden perder esas bendiciones si yo no abro este regalo. Es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y no solo los que están lejos o vuestros hijos espirituales, y nuestros hijos carnales. Estamos preparando a nuestros hijos para que reciban el Espíritu Santo. Estamos preparando a nuestros hijos espirituales también para que reciban el Espíritu Santo, como personas en el liderazgo, que pueden haber algunos aquí. Estamos preparando a nuestros hijos para que reciban el Espíritu Santo. Estamos preparando a nuestros hijos carnales para que sean llenados de ese poder desde lo alto, para que ellos sean usados para cambiar este mundo, porque el versículo dice: salvaos de esta perversa generación. Pero estoy preparando a mis hijos para que sean llenados de ese poder, no solo para que se salven de esa perversa generación, sino que salven a esta perversa generación. Porque solo por medio del Espíritu Santo será posible.
Por eso ha sido enviado. Así que yo no solo tengo la responsabilidad de coger todas las promesas de Dios, sino que tengo la responsabilidad de pasar las promesas que Dios nos ha dado a la otra generación. En Hechos 1:8 nos habla de ese poder desde lo alto que necesitamos recibir para llegar a Jerusalén, a Samaria, a Judea. Y aquí nos habla de localidades y de barreras. Hay varias frases y conceptos que están en esta exposición que os retransmito porque las escuché, las han predicado en el Congreso Mundial de Misiones. Y habían algunos conceptos que me parecieron muy interesantes para poder compartirlo con vosotros. Así que os comunico que parte de lo que estoy compartiendo se ha compartido en Madrid. Este versículo en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla de localidades que van a ser alcanzadas, ¿verdad? Y de barreras que tienen que ser superadas para testificar, para predicar acerca de Cristo, que para ello principalmente ha sido enviado el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Hechos 1:8, ¿qué es lo que representa? Hechos 1:8 representa la misión de Jesús. Y la misión de Jesús, de la gran comisión, no ha muerto con la muerte de Jesús. La misión de Jesús sigue viva. La misión que tenía Cristo cuando murió en una cruz y cuando resucitó y mientras estaba ascendiendo al cielo mirando a sus apóstoles, su visión era que se alcanzara cada rincón de este mundo por medio del poder del Espíritu Santo que nos capacita para predicar el Evangelio de salvación. Y su visión no ha muerto cuando Él ha muerto. La visión de Cristo no ha muerto cuando Jesús ascendió. La visión de Cristo sigue viva en el corazón y en la mente de cada creyente que ha recibido la llenura del Espíritu Santo y que vive en esa visión. Porque el Espíritu Santo nos da la visión. El Espíritu Santo nos llena por dentro, nos transforma por dentro y nos impulsa hacia afuera. Y dijo uno de los predicadores que el verdadero mover y poder pentecostal no lo vives aquí dentro de la iglesia, lo vives ahí fuera. El verdadero poder pentecostal no lo manifiestas aquí, lo manifiestas ahí, donde has sido enviado realmente. Hemos hecho ya demasiado dentro de las iglesias. Es tiempo, hermanos, de buscar la llenura del Espíritu Santo que realmente necesitamos para movernos con poder ahí fuera, porque los tiempos se acortan. Cristo vuelve pronto. No sabemos el día ni la hora y necesitamos abrir todos los paquetes, todos los regalos, todas las promesas, tener todas las lámparas encendidas y estar preparados para un mover del Espíritu Santo y un derramamiento de su poder, porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado. Ahora está en nosotros decidir ser llenados o no. Ha sido profetizado por Joel, que lo dije Joel el otro día, por Joel en el capítulo 2, 28-31, y lo encontramos en Hechos 2, 17-21. Ese versículo que tanto sabemos de memoria. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne significa toda persona, de cualquier edad, de cualquier lengua, de cualquier nación, de cualquier estrado social, todo tipo de persona. ¿Y profetizarán quién? ¿Vuestros hijos? Y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Los mayores hablan del pasado, de sus experiencias. Los jóvenes hablarán del futuro, porque tendrán visión. Mi pregunta es, como padres humanos, carnales y espirituales, ¿estamos preparando a nuestros hijos?
Estamos preocupados más bien en que tengan una buena carrera, que saquen sus estudios, que encuentren un buen trabajo y que saquen un buen dinerito. O estamos preocupados más bien en que nuestros hijos reciban la llenura del Espíritu Santo y ese avivamiento tan prometido en esta tierra. ¿Cuál es nuestra preocupación principal? Porque sabéis que el mayor poder y la mayor gloria vendrá por nuestros hijos. Porque lo mayor siempre es, lo postrero es mayor que lo anterior. Por medio de nuestros hijos nos tienen que superar, hermanos. Nuestros jóvenes tienen que hacer lo mejor que nosotros. En ellos tenemos que invertir. En nuestros hijos tenemos que invertir y creer en ellos. Estamos levantando a una generación para que vivan el poder de Dios. ¿O solo estamos transmitiendo normas, liturgias, cultura, forma de orar, forma de cantar, forma de creer? ¿O estamos transmitiendo el poder de Dios en nuestra vida? A mí esta frase me ha hecho reflexionar muchísimo en este retiro. Y oré por alguna persona en concreto. Y a la vuelta en el tren me encontré hablando por mensaje con un joven. Justamente un joven de los cuales Dios me habló estando ya en el retiro. Y durante la conversación, no voy a explicar la conversación, pero me dijo este joven: yo solo quiero el mismo espíritu que está en ti. ¿Sabéis? Esto es lo mejor que como pastor se puede escuchar por otra persona. Porque más allá de formas que se puedan transmitir, formas de cantar, formas de hacer las cosas, que alguien simplemente diga quiero lo que tú tienes, yo creo que hemos logrado el objetivo. Porque en nosotros no hay perfección, pero sí tenemos que dejar esa herencia, ese legado, ese deseo en lo que nos siguen, en lo que nos rodean, de querer lo que tenemos nosotros, que no es elocuencia de palabra, que no es saber cantar, que no es saber tocar, es el Espíritu de Dios que yo lo veo en ti y lo quiero. Y eso es exactamente lo que pasó a Elías y a Eliseo. Yo me quedo contigo. ¿Qué va? Si yo no me voy, ¿dónde vas tú y yo? Y al final, ¿qué es lo que tú pides? Dame la doble porción de tu espíritu. ¿Es eso el legado que estamos dejando a nuestros hijos también? ¿Qué irán a mí cuando me miran? ¿Será esto lo que desean? Porque cada generación es una generación no alcanzada si no pasamos el testigo. Y me gustaría que pudiéramos leer juntos en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Capítulo Jueces 2, versículo 7. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gams. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés le pasó la batuta a Josué. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué ocurrió? Quizás Josué estaba demasiado ocupado en las batallas. Quizás estaba demasiado ocupado incluso en sus propias batallas, en servir a Dios, que se olvidó de contar las historias de los milagros de Dios a sus hijos. Se olvidó de transmitir, de dejar esa herencia a los que seguían. Quizás no fue consciente
consciente de lo que estaba pasando. Quizás estaba muy ocupado en hacer todas las cosas, en solucionar todos los problemas, en atender a todas las necesidades, en pelear batallas. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Que ganó la batalla y fuera con el enemigo, pero la perdió en su casa. Porque la generación se perdió. Esa es la importancia que tiene la batuta, el pasar la batuta, el testigo, a la siguiente generación. Es muy importante que compartamos las experiencias que tenemos con Dios a nuestros hijos en la mesa. Hoy ha pasado esto, yo estaba orando por eso, ¿sabes qué pasó? Hoy no sé qué, estamos buscando un aparcamiento, ora por mí, oramos que busquemos un aparcamento, estamos al final de mes, no tenemos un duro, ora que Dios provea, esta persona está mal, oramos que se sane. ¿Sabes qué me ha pasado, Keila? ¿Sabes qué me ha pasado, David? Cuenta historias, a los niños les encantan las historias, no solo la de Cinderella, no solo la de Papá Noel, no solo de lo que sea. Cuéntale las historias del Señor, de la maravilla que ha hecho en tu vida. Haz a tus hijos parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y a los hijos espirituales, llévalos contigo para que vean lo que Dios hace en tu vida cada día. Y eso impacte realmente su vida. A veces nos sentimos como el centro del mundo, y soy yo, y si recibo yo, y si pido yo, y no tenemos visión. Hermano, todo lo que hacemos, todo lo que somos trasciende. Puede influir para bien o para mal a lo que nos rodea. Y realmente yo quiero preparar a mis hijos y a la siguiente generación, a estos jóvenes, para recibir mucho más de lo que nosotros podamos haber hecho o visto. A veces, por nuestra falta de acción o por nuestra falta de visión, permitimos que el enemigo siga creciendo a nuestro alrededor y en la iglesia. Y nosotros nos quedamos paralizados y permitimos que las personas se sigan perdiendo. Juan el Bautista dijo que estaba preparando el camino del Señor. Tenemos que preparar el camino del Señor. Tenemos que preparar el camino del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones y en los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, para que el Espíritu Santo, cuando venga, tenga espacio, tenga libertad, encuentre su lugar, encuentre un corazón, hermanos, abiertos y dispuestos, escuchadme, no solo a ir, sino en recibir. Es fácil ir. La dificultad más grande no es decidir ir a Ceuta, ir a Melilla, ir a Perú. La dificultad más grande es estar dispuestos a recibir todo lo que el Espíritu Santo quiere darnos para ir. Y soltar todo lo que estorba. Porque cuando vayamos, si no estamos llenos de ese fuego y de ese Espíritu Santo, no lograremos el objetivo. Dice que Juan el Bautista que os llenará de Espíritu Santo y fuego. No digo oh, fuego. A ver si cae sobre ti el fuego, porque algunos sí, la llamita. En otros no. No, dijo el Espíritu Santo y fuego. El Señor ha prometido el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y sabes una cosa? El fuego o se apaga o se extiende. O se apaga o se extiende. Si se apaga, me muero yo y mis hijos. Pero si se extiende hasta la siguiente generación. Y crea un impacto no solo en mi vida, no solo en mi casa, no solo en mi iglesia, no solo en mi pueblo, sino en el mundo entero, que quiere ser alcanzado por medio del Espíritu Santo, porque la visión de Cristo sigue en pie en la mente, en el corazón de aquellos que viven en ese fuego. Amén. Y por último, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? A lo mejor estás pensando, es que yo no lo necesito.
y yo oro, yo estoy tranquilo, Dios me ha cambiado, de verdad que ha cambiado mi vida un montón. No quiero más, estoy bien así. Bueno, si te quiere conformar, el fuego se apaga o se extiende. Pero es que, ¿por qué lo necesitamos? Porque la tarea todavía está sin terminar. Y nosotros pensamos que nuestra salvación se termina en nosotros. Sin embargo, Dios nos ha salvado no para nuestro disfrute propio, porque su visión es que tú alcances a otros. Y esa tarea no se hace por el esfuerzo de una sola persona, se hace por el esfuerzo de todos juntos. La tarea está todavía sin terminar y el Espíritu Santo es el que va a hacer posible el cumplimiento de la gran comisión. Pero para que esa generación, nuestra generación, la siguiente, se levante como una generación empoderada por el Espíritu Santo, hace falta primero recibir al Espíritu Santo y segundo, conocer al Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de alguien que no conozco. Yo no puedo transmitir algo que no tengo. Yo no puedo vivir algo que no soy. Yo no puedo hacer algo que no me sale de dentro. Yo necesito al Espíritu Santo para vivir en la voluntad de Dios. Necesito al Espíritu Santo para servir a Dios. Necesito al Espíritu Santo para dar fruto a Dios. El Espíritu Santo nos da la fe necesaria para creer que todavía puede seguir ocurriendo todo lo que la palabra dice. El Espíritu Santo nos da la pasión para ver las cosas que todavía no hemos visto, que no han salido del corazón del hombre, pero el Espíritu Santo nos dirá todas las cosas. Ahora, si queremos ver una gloria mayor, que una gloria mayor no es una nube, es la presencia de Dios. El Shekinah es la presencia de Dios en nuestra vida, que de rodillas se logra. Si queremos ver una gloria mayor de Dios en nuestra vida, hace falta tener una intimidad con el Espíritu Santo. ¿Sabéis? En una ocasión estaban Juan y 2 de sus discípulos siguiendo a Jesús. Y entonces Jesús, cuando se da cuenta, le dice, esto lo podéis leer en la historia en Juan capítulo 1, versículo 35, dice que buscáis. Y ellos respondieron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él le dijo, venid y ved. Y se quedaron con él aquel día. ¿Por qué preguntaron dónde moras? Y no le pidieron otra cosa. ¿Por qué no le pidieron algo para ellos? ¿Por qué no le hicieron alguna pregunta teológica? ¿Por qué no le dijeron que le enseñara alguna cosa más? ¿Por qué le dijeron dónde moras? Porque los discípulos estaban mucho más interesados en conocer la vida de Jesús en su casa, en la intimidad con Él y pasando tiempo verdadero a solas con Él que otras cosas. Y sabéis, no es importante, dijo un predicador ahí en Madrid, no es importante tanto lo que tú predicas desde un púlpito, sino cómo tú vives y cómo puedes influenciar a otros. Y los discípulos lo habían entendido, porque ellos querían pasar tiempo con el Maestro. Ellos estaban interesados en su vida íntima. Tu vida íntima habla de Cristo. La gente está interesada en pasar tiempo íntimo contigo, ve algo en ti, está interesada, estar a sola contigo para crecer. ¿Qué es lo que le dejamos a otros? Porque hay personas perdidas, inalcanzadas. Y los inalcanzados son personas que en algún lugar de este mundo están esperando a que alguien le hable de Cristo en algún momento de su vida. Y todos tenemos parte en esto. No importa qué trabajo tengas. A lo mejor eres carpintero, a lo mejor trabajas con el mármol, quizás eres una cajera, quizás con los neumáticos, quizás eres una limpiadora, quizás eres una canguro, quizás estás con la contabilidad, quizás eres un vendedor, quizás no importa el trabajo que tengas, hay alguien que es inalcanzado y que en algún momento de su vida necesita que tú estés dentro del círculo de sus amistades para predicarle acerca del Salvador. Y no sabes en qué momento esa semilla va a dar fruto.
para que esta persona pueda llegar al conocimiento de Cristo. Simplemente con esto termino, 5 minutos necesito. A veces no conseguimos hacer lo que Dios nos pide, no conseguimos predicar, no somos capaces de evangelizar o de hacer lo que Dios nos está pidiendo porque hay barreras en nuestro interior. En Hechos capítulo 10 encontramos la historia de Pedro y de Cornelio. La conocemos, ¿verdad? No vamos a leer ahora todo el capítulo, lo podéis leer en casa si alguien no se acuerda bien. Y Cornelio, en este contexto, podemos decir que representa a una persona inalcanzada, una persona que necesita escuchar. Y en este caso, la barrera no es geográfica. Pedro no tenía que ir de un lugar geográfico a otro lugar geográfico. La barrera no era geográfica, la barrera era interior. Aquí en esta historia, Dios está buscando a alguien, que en este caso es Pedro, que esté dispuesto a superar sus propias barreras internas y sus propias fronteras para alcanzar al perdido. Y todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos a tener que superar barreras en nosotros para alcanzar a otros. ¿Por qué nos cuesta tanto superar las barreras? En ocasiones es el poder de nuestra cultura, que nos ha hecho de una determinada manera y que no somos capaces de salir de ella para alcanzar a otro. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos dará el valor para tomar la decisión de cruzar las fronteras y llevarle el Evangelio a otra persona. Y sabéis, hasta que fue bautizado este hombre, el trato de Dios en todo esto no era con Cornelio, era con Pedro. Pedro llegó a decir: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El propósito de Dios, claro que era salvar a Cornelio, pero el propósito de Dios hasta este momento era llevar a Pedro a que fuera capaz de superar sus propias barreras y alcanzar a una generación que el Señor quería alcanzar por medio de su propia vida. Y no podemos a veces servir a Dios a nuestra manera, con nuestra propia manera de ver las cosas, con nuestro propio pensamiento, nuestras estructuras, porque nos impiden hacer la voluntad de Dios, sino que tenemos que dejar y renunciar a nuestra experiencia del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo nos lleve hacia su voluntad. Ahora, si vemos esta historia, y con esto termino con esta pregunta: ¿bajaré yo de mi techo como lo hizo Pedro? ¿Bajaré yo de mi azotea para alcanzar a otros? ¿Superaré yo mis barreras? ¿Cuál es tu techo? ¿Qué temores tienes que perder para servir a Dios? ¿Qué cosas tienes que superar? ¿Qué cosas tienes que rendir en tu corazón para hacer lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Cuál es tu azotea? No siempre, hermanos, comprendemos lo que Dios hace en nosotros, ni tampoco entendemos siempre lo que Dios nos pide. Lo hablaba con una hermana esta semana. No comprendemos siempre lo que Dios nos pide en ocasiones. Nos parece una visión incomprensible para nosotros. ¿Cómo me pide Dios que yo haga esto si va en contra de lo que yo he hecho hasta ahora? A veces Dios nos habla de una forma que no nos gusta, nos contesta de una forma que no corresponde a nuestro deseo. Pero hermanos, Dios siempre tiene preparada una gloria mayor. Y está en nosotros superar nuestras barreras, nuestras fronteras, decidir rendirnos, decidir ser llenados, decidir ir y hacer su voluntad.